Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botilla, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos. A esta cuarta videoconferencia denominada La filosofía del derecho y el idealismo alemán, que hace parte del ciclo de formación en filosofía del derecho. Sapere aude, que significa atrévete a pensar por ti mismos. Son las palabras que nos comparte Immanuel Kant en su breve escrito ¿Qué es la ilustración? Sin duda alguna, la contextualización de la dignidad humana del ser como un fin y no como un medio es obra del idealismo alemán, que construye la deontología del pensamiento del deber ser y que se ve reflejado en la construcción del positivismo jurídico, desde los valores y principios, característicos a todos los modelos constitucionales que se reflejan en un fin claro para el derecho. El día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Manuel Fernando Moya Vargas, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en Sociología Jurídica e Instituciones de la Universidad Externado de Colombia, postdoctor en Semiótica Jurídica de la Universidad de Buenos Aires, investigador senior en conciencias y docente de pregrado y posgrado en diferentes instituciones universitarias. Tan pronto finalice la exposición, el doctor Manuel Fernando Moya dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad serán atendidas por los servidores de la Escuela Judicial. Bienvenido, doctor Manuel Fernando Moya Vargas. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días a todas y todos. Un especial saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botilla, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, así como a todos los magistrados y magistradas de la misma corporación. Un saludo muy especial a la doctora Mari Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. De la misma manera, a los funcionarios y funcionarias de la Escuela Judicial, quienes se encuentran presentes y han hecho posible esta presentación, esta exposición. De la misma forma, a todos los magistrados, jueces, funcionarios de la rama judicial que se encuentran presentes. De igual manera, a todos los abogados litigantes, a los estudiantes de Derecho, a los investigadores en materia jurídica. Bienvenidas a todos y todos. Les agradezco mucho estar aquí escuchándome y confío que la exposición sea no solamente de su agrado, sino que además contribuya significativamente al desarrollo de sus funciones. Nos corresponde precisamente la exposición relacionada con la filosofía del derecho en su relación específica con el idealismo alemán. Se trata de una composición teórica forjada por muchos siglos, que específicamente se consolidó a partir de finales del siglo XVIII y que ha fundamentado epistemológicamente la ciencia del derecho, no solamente en sus distintas manifestaciones, penal, civil, administrativa, como lo dijeran los mismos alemanes de aquella época del derecho político, sino que específicamente ha tenido unas manifestaciones concretas de una importancia trascendental en materia procesal. Para facilitar mi exposición, voy a servirme de una presentación de la cual a partir de este momento me permito activar. Pues bien, la presentación lleva por título, como les mencionaba tanto el doctor Álvaro como en mi breve presentación, La filosofía del derecho y el idealismo alemán. Una titulación que pues desde luego les está informando acerca del contenido y la vocación con que se ha construido. Filosofía del derecho, puesto que se trata de una plataforma epistemológica sobre la cual se ha consolidado el conocimiento del derecho y sobre la cual la teoría del derecho, tanto la teoría ortodoxa como la teoría crítica del derecho, tiene unas bases sobre las cuales ha abrevado y sobre las cuales
se ha venido construyendo los más modernos modelos teóricos sobre la justicia, de la justicia general y de la justicia particularmente aplicada a las distintas manifestaciones del derecho. Y el idealismo alemán precisamente porque a partir de lo que han sido los filósofos informados por eso que nosotros llamamos actualmente usus modernus pandectarum, ha proyectado principalmente a través de la obra kantiana y de la obra hegeliana lo que han sido las modernas corrientes del derecho, como es de conocimiento generalizado, poco más o menos de Fichte para acá, con una incursión específica de lo que es la filosofía de Hegel, se ha denominado o se ha conocido tradicionalmente como idealismo alemán. Con acertado o desacertado, pues lo cierto es que ha sido la expresión con que se ha venido reconociendo y desarrollando. Esta exposición entonces está basada fundamentalmente en, diría yo, en tres partes. Una primera, les voy a presentar las condiciones bajo las cuales fue matizada la filosofía del derecho y concretado el idealismo alemán. Enseguida pasaré a hacerles una breve exposición acerca de lo que ha sido el aporte kantiano, para posteriormente incursionar en lo que fue el aporte hegeliano. Al cabo haré unas tantas conclusiones y daré paso a las preguntas. Entonces, nuestra primera parte está relacionada con las condiciones de producción del conocimiento. Desde luego, pues, tanto los grandes filósofos del derecho, independientemente de la época que se quieran considerar, como los filósofos alemanes, pues, tuvieron unas condiciones específicas de producción de sus obras. Específicamente, se han conocido condiciones de orden político, de orden histórico, de orden ideológico, de orden filosófico, la verdad sea dicha, y pues me he permitido concretarlas de la siguiente manera. Por un lado, si ustedes revisan la obra de los grandes filósofos alemanes vinculadas específicamente con el derecho, nos vamos a encontrar con que todas están informadas por lo que nosotros en nuestra formación de abogados y diría que en lo que los historiadores del derecho han identificado como derecho clásico. Quiero ser enfático en que me refiero al derecho clásico, no al derecho romano específicamente, sino al derecho clásico, entendiendo por ello el derecho que si bien fue sistematizado por los grandes juristas clásicos, la mayor parte de origen romano, no así los contenidos necesariamente romanos, puesto que el derecho clásico es una fusión integrada, sistematizada de lo que fueron las instituciones jurídicas romanas, ciertamente, pero también lo que integraría o que hoy en día reconoceríamos como todo el mundo occidental conocido para el momento. Si el derecho clásico fue forjado poco más o menos finalizando el siglo I a.C. y extendido hasta más o menos la mitad del siglo III después de Cristo, pues tenemos que entender que ese derecho ya era un derecho imperial y por imperio, cuando hubiese llevado la designación de romano, no necesariamente está o no exclusivamente está integrado por las instituciones romanas, sino que a ello hay que agregar las instituciones hispanas, algunos elementos de formación de origen griego, elementos de origen egipcio, elementos de origen oriental, elementos de origen de lo que más adelante conoceríamos como derecho hiperbóreo, o sea, todo el forjado en la parte hiperbórea de Europa. Así que por derecho clásico no entendemos exclusivamente las instituciones más granadas del derecho romano, sino aquellas sistematizadas a un nivel universal, pues obviamente entendido de lo que era el mundo occidental en ese instante. El derecho clásico, pues naturalmente tenemos que la principal expresión haya sido concretada en torno a lo que fue la teoría de las obligaciones. Teoría de las obligaciones que tuvo la intención, pues de acuerdo con los juristas, estoy pensando específicamente en juristas, el más grande, Ulpiano, Modestino, Papiniano, profesor de Ulpiano, Gallo, el gran Salvio Juliano, quienes forjaron la teoría de las obligaciones como presupuesto esencial para casi todos los desarrollos ulteriores del derecho. Entonces, con esto quiero decirles que los grandes filósofos alemanes todos estuvieron informados por las instituciones del derecho clásico. Por supuesto, si nos ubicamos en la época precisa, pues
encontramos que no se contaban con todas las fuentes que tenemos en este instante. Las fuentes conocidas hasta ese momento eran pues el Corpus Juris Civilis, pues algunos trabajos de la Escuela de Bolonia, pero no tenían todos los desarrollos con que contamos nosotros actualmente. Entonces, pues diríamos que tenían desde ese punto de vista el derecho clásico en su versión conocida hasta el momento. De la misma forma, tenemos que con posterioridad al derecho clásico, pues la Escuela de Bolonia y muy principalmente ese movimiento que los filósofos identifican como escolástica, que sabrán ustedes es una fusión entre la entre la filosofía de Aristóteles propiamente tal y las enseñanzas de lo que fuera el gran maestro de Nazaret, surge pues de esa tentativa de fusión lo que nosotros conocemos como escolástica. Santo Tomás haya sido quizás el más grande exponente de esa tendencia, no el único, pero sí podríamos decir que por lo menos en lo que tiene que ver con el derecho, haya sido o podamos señalarlo como uno de los más importantes, si no el más. Ahora bien, la Escuela de Bolonia, de más este decirlo quizá, eh, es la primera universidad conocida y en consecuencia pues es la primera facultad de derecho que se haya conocido. Generó la sistematización primera de conocimiento científico en el entendido tradicional de lo que es el derecho. Comprenderán que, pues, gracias a la Escuela de Bolonia, de una u otra manera, pues el derecho clásico es difundido, no salvado, puesto que la obra justinianea, como todos lo sabemos, pues había rescatado lo que era la jurisprudencia de los grandes juristas clásicos, pero fue la Escuela de Bolonia quienes se dieron a través de la Facultad de Derecho al proceso de depuración, precisamente para poder establecer qué era auténticamente clásico, qué estaba interpolado y como consecuencia cuáles eran los presupuestos jurisprudenciales de los juristas clásicos. Pues, valga la pena decirlo, los grandes juristas clásicos equivaldrían a lo que serían los grandes filósofos griegos, a la filosofía en general. De tal suerte que podemos decir como una segunda condición, y no estoy ordenándolas en términos de importancia, sino sencillamente mencionándolas en un orden aleatorio, eh, el precedente medieval estaría constituido entonces por los trabajos de la Escuela de Bolonia, los trabajos científicos de la Escuela de Bolonia, a través de la Facultad de Derecho y por los aportes de la escolástica. Los aportes de la escolástica en ese momento podría decirles que se pueden especificar en una retoma de lo que fue lo que podríamos llamar con alguna seguridad la obra jurídica de Aristóteles, que pues, es fundamentalmente la Ética Nicómaco, y, como les decía, el aporte específico procedente del cristianismo, el cristianismo entendido en su máxima identidad con lo que fueron las enseñanzas de Jesucristo, de tal suerte que, pues, por un lado, Aristóteles estaba aportando lo que era o lo que está constituido por una primera teoría de la justicia, estoy pensando específicamente en la ética nicomaquea, y de las enseñanzas de Jesucristo, pues una cierta relevación del ser humano, de la cual viene a predicarse fundamentalmente el principio de dignidad y de la cual vendrían a suscitarse algunas condiciones de lo que fueron las prácticas procesales, no tanto la civil, puesto que ya estaba desarrollada y estaba de una u otra manera, pues, agotada en algunos aspectos, pero sí en lo que tuvo que ver con el procesamiento penal, muy específicamente. No podemos hacer referencia en este momento por razones historiográficamente, creo yo, más que obvias al derecho laboral, pero podemos fundamentalmente hacer esos señalamientos de lo que vendríamos más adelante a conocer como derecho administrativo, que Kant, por cierto, lo llamaba derecho político, pues habían las incursiones correspondientes dentro de lo que nosotros en ese momento identificaríamos como procedimiento civil, que en aquella época era, en términos generales, el procedimiento privado. De la misma forma, tenemos ese movimiento que los historiadores del derecho pues, han reconocido bajo la sigla latina del usus modernus pandectarum, que
en términos generales, para poder contextualizar, podría decirles que la Escuela de Bolonia, en su Facultad de Derecho, que pues, debo decirlo reiterándolo, constituiría la primera facultad de Derecho, en consecuencia la primera fuente de producción científica o análisis científico del derecho, por razones que francamente cuando menos yo no puedo explicar, tuvo predominantemente irradiación sobre lo que en aquella época era Germania, que más adelante viene a ser Austria, Alemania, Alemania Oriental, Alemania Occidental, y por esa misma razón seguramente hubo un predominio de estudiantes en la Facultad de Derecho de este origen, formados en el derecho clásico con el movimiento de los interpolacionistas de la Escuela de Bolonia, y por ello, pues seguramente podemos explicar que la retoma del derecho clásico se produce con unos elementos muy acentuados de germanización. De tal manera que, pues, cuando los grandes filósofos alemanes incursionan en el derecho, podríamos decirlo que tienen, por un lado, el derecho clásico como precedente, por otro, la matización filosófica implicada en la época medieval a través del movimiento de la escolástica y del tratamiento que hizo del derecho clásico, la retoma que hizo el derecho clásico la Escuela de Bolonia, y fruto de ello, ese movimiento que nosotros conocemos como usus modernos pandectarum, que es una germanización del derecho clásico. Si nos ubicamos históricamente, la Escuela de Bolonia pues aparece en el siglo XII, en pleno comienzo de la época medieval, y el proceso del usus modernos pandectarum pues podríamos decir que se extiende desde esa época hasta poco más o menos el siglo XIV, siglo XV. De tal manera que lo que se genera es una especie de relectura de las fuentes de los clásicos, y sobre esta base es que los pensadores que nosotros reconocemos como filósofos alemanes van a considerar las instituciones jurídicas. Por supuesto, si nos ubicamos historiográficamente, pues tendríamos necesariamente que considerar todos los cambios geopolíticos implicados entre lo que nosotros reconocemos como finales del medioevo y comienzos de la época moderna, como lo denominan algunos historiadores, que poco más o menos estaríamos especificando en el tránsito que va del siglo XVII a la primera mitad del siglo XVIII. De tal manera que eso, que tiene una manifestación muy importante a través de lo que conocemos como Revolución Francesa, tiene un impacto muy específico sobre el derecho, sobre todo el conocimiento del derecho, que es precisamente lo que ustedes están viendo en la presentación bajo el numeral 4, que es el movimiento codificador. Por supuesto, antes de Napoleón pues existían códigos, el mismo Corpus Juris Civilis registra un códex, es reconocido el código teodosiano, por ejemplo, por mencionar nada más que los primeros que se me vienen a la cabeza, pero es a partir de Napoleón que se desata el movimiento codificador, entendido como una concepción sistemática de las leyes, en donde aparece una ordenación predominantemente deductiva, en donde se presentan unas normas de base. En aquella época no hablaríamos necesariamente de normas rectoras o principios rectores, eso lo haríamos más adelante, con el subsiguiente desarrollo de las normas generales y el también subsiguiente desarrollo de las normas especiales. Si me permiten utilizar el pretexto del Código Penal, mi área es el derecho penal, pues siempre lo pensábamos en normas rectoras, hoy en día normas generales, que va poco más o menos del artículo 13 al artículo 100 del Código Penal, y de ahí en adelante la ley 599 registra hasta su último artículo lo que son las normas especiales o los tipos, que es poco más o menos el esquema general que se utiliza desde el movimiento codificador de Napoleón
entendiendo por ello que de ahí en adelante se entienden las normas como integradas con un criterio sistematizador generalizado, de tal suerte que pues a partir de Napoleón propiamente uno habla de Código Civil, Código de lo Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento Penal. En aquella época no había propiamente un Código Penal, sino Código de Procedimiento Penal. De tal manera que a la sistematización se suma la concepción especializada de las leyes. Ya no leyes en términos difusos, sino leyes especificadas hacia las áreas temáticas a las cuales se dirige. De tal manera que, en síntesis, podríamos decir que bajo estas condiciones se desata lo que he denominado condiciones de producción del conocimiento, es decir, las condiciones bajo las cuales se engendró lo que nosotros vendríamos a llamar como idealismo alemán o filosofía del derecho alemana. Pues comprendo desde luego que la idea de idealismo es generalizada, no solamente al derecho, pero nos interesa precisamente hacer la incursión en concreto en el derecho. Sobre este presupuesto, entonces, podemos hacer algunas especificaciones acerca de lo que fue propiamente la filosofía del derecho alemán aplicada a los distintos campos del derecho en los cuales incursionaron, que fueron, pues, en términos generales, la gran mayoría. Si me es permitido hacer un desarrollo historiográficamente lógico, en términos cronológicos, pues debo empezar por lo que llamo la sistematización kantiana, así lo he designado en algunas publicaciones que se encuentran en ese momento disponibles. Kant, básicamente habría sido el primer tratadista integral del derecho. Kant sistematiza el derecho y quizás sea el primer sistematizador del derecho. Yo comprendo desde luego que juristas como Ulpiano, juristas clásicos como Ulpiano, habían hecho trabajos de sistematización. No obstante, lo habían hecho desde una caracterización típicamente hermenéutica, una caracterización que en muchos elementos dependía de la formación filosófica que habían recibido directamente de los griegos. El estoicismo pues había sido como la plataforma, el visor sobre el cual habían hecho los juristas clásicos sus grandes construcciones. Kant, a diferencia de lo que ellos habían forjado, acomete más precisamente la tarea de formular una teoría integral del derecho donde se vinculan todas las áreas del derecho. Ustedes dirán, pero los juristas clásicos no lo habían hecho, y la respuesta es realmente no. Los juristas clásicos desarrollaron fundamentalmente la teoría de las obligaciones, obviamente con todas las incursiones en términos de instituciones tales como personas, bienes, contratos, etcétera, pero vendría a ser Kant quien por primera vez forja una teoría del derecho pensada para las distintas áreas, incluso particularmente el derecho penal y lo que él llamaba derecho político, que más adelante, pues, como las personas especialistas en el área saben, que adquiere la particularidad o la connotación de derecho administrativo. De tal manera que podríamos decir que con Kant empieza a emerger ya de una manera absolutamente clara la primera versión epistemológica para el derecho en términos generales. Kant, la obra jurídica de Kant es la bien conocida Metafísica de las Costumbres. Bajo esta rúbrica publicó Kant una de sus últimas obras. Hay quien mantiene que habría sido la última obra. Lo cierto es que constituye la producción más madura, o una de las producciones más maduras, que Kant la enfoca directamente en el derecho. Pero adviertan ustedes que la designa Metafísica de las Costumbres, no hace alusión ni a derecho ni a jurídico, precisamente por la concepción que tenía Kant de la sociedad civil en particular. Es decir, no solamente se trataba de una praxeología, de una pragmática en el entendido tradicional, como para el momento de Kant se podía designar. Yo sé que la pragmática adquiere unas connotaciones ulteriores a través de Husserl, a través de Peirce, entre otros, pero en el momento de Kant,
cuando designamos costumbres, estamos haciendo una asociación, o estaba él haciendo una asociación precisamente a una cierta concepción pragmática de lo que era el acontecer social. Metafísica, pues, porque está planteada en términos abstractos. Ahora, es una abstracción en donde no solamente se vinculan los elementos propiamente jurídicos, sino que a lo jurídico se incrementa a través de lo moral y lo ético, entendiendo, a diferencia de lo que más adelante vendría a ser Kelsen, que el derecho es una manifestación de la manera como se deben comportar las personas en sus relaciones interpersonales e intersubjetivas para erigir la sociedad civil en un elemento de designación no solamente jurídica, sino también moral y ética. En consecuencia, pues, las reglas jurídicas no solamente están informadas de elementos estrictamente jurídicos, sino que asimismo tienen caracterizaciones morales y tienen caracterizaciones éticas. Sé que pues, la teoría normativista del derecho posteriormente lucharía por eso que llamaron una depuración, cosa que pues en términos generales, si ubicamos, por ejemplo, obras de importantes tratadistas como Juan Iglesias, entre otros, sabrán ustedes que ha llegado a manifestar que la posibilidad que tiene un derecho puro es la misma que tiene una tiranía pura. Es decir, las normas jurídicas o la concepción jurídica desde esta perspectiva no solamente implica relaciones de lógica jurídica tradicional, sino que inevitablemente se incorporan connotaciones morales, connotaciones éticas, y acaso pues podríamos agregar más de orden ideológico, de orden político, de orden social, de orden histórico, que le dan una cierta completitud a la concepción jurídica. Esa era la base de Kant. Además, no podemos tampoco perder de vista que Kant era un hombre profundamente religioso, que si bien habría tenido el cuidado de depurar su pensamiento filosófico en términos epistemológicamente objetivos, pues al fin y al cabo se permitió forjar explicaciones, por cierto, asociadas íntimamente al derecho, en donde su concepción religiosa o donde la concepción teológica tiene bastante que ver. Bueno, la verdad sea dicha, desde sus orígenes el derecho está informado por elementos teológicos de los cuales aún ahora no se ha desprendido. De tal manera que si hemos de ser poco más o menos que rigurosos, tenemos que reconocer evidentemente que Kant partió de una cierta concepción de la sociedad civil. Poco más o menos la sociedad civil la entiende Kant como una organización rigurosa en donde se vinculan por una sinapsis que tienen elementos jurídicos, pero como les decía, también tiene elementos morales y también tiene elementos éticos. De tal manera que la sociedad civil es la realización del individuo a través de la realización de unos ideales de comportamiento, ideales que, como les decía, tiene elementos morales, que tiene elementos éticos, es decir, que tiene una cierta concepción de principalidad en donde se busca la realización de esos ideales como orientador de lo que debe ser la conducta, de tal manera que no se trata simplemente de el derecho no se trata simplemente de una regulación por una regulación o un orden per se, sino que es un orden trascendente en el sentido más aristotélico que se pueda considerar. De tal suerte, la sociedad civil, en términos kantianos, sería la realización del individuo. No se trata de una paradoja, sino de una concepción en el entendido universal como universus, entendido como una unidad integrada por varios elementos, pero varios elementos aportantes al todo, pero un todo que a su turno le impregna de una cierta identidad a los individuos. El individuo se debe a la comunidad, pero la comunidad está integrada por individuos. Lo que acontece con el individuo corresponde a la comunidad, lo que acontece a la comunidad corresponde a los individuos que la integran. De tal manera, Kant llega a asumir la concepción ciceroniana en relación con que, por ejemplo, si una persona
individualmente considerada infringe la norma civil, la norma penal, la norma administrativa, esto tiene consecuencias que vinculan a toda la comunidad, en particular cuando el derecho, hoy en día diríamos derecho sancionatorio, en aquella época, pues en las expresiones específicas implicadas tanto en el derecho administrativo como en el derecho penal principalmente, aun cuando pues, también hay algunos elementos del derecho civil, diríamos que si quien infringe la norma no recibe el efecto jurídico contemplado, este no es un problema individual, este es un problema de toda la comunidad, porque la comunidad es éticamente una sola, es moralmente una sola, y esto tiene una manifestación jurídica que intenta realizar todos los principios y valores en los cuales se sustenta. Precisamente, nosotros encontramos al entrar en las honduras de la metafísica de las costumbres que Kant se dio a la tarea, ahí sí a mi juicio, primera, históricamente hablando, de sistematizar el derecho. Ahora, como les decía, el concepto sistematizar no es el primigenio acá, porque ya lo habían intentado los juristas clásicos y de hecho, pues esa podríamos decir que fue una de las manifestaciones de su identidad. Pero lo que hizo Kant, y aquí me atrevo a señalar que es históricamente la primera persona que lo hace, es sistematizar el derecho a partir de la búsqueda de principios. Él, pues, tenía la idea de los imperativos categóricos, pero básicamente la tarea a la que se da a Kant es establecer o interpretar el derecho a partir de principios. Puede que para nosotros, si pegamos un salto de garrocha a la actualidad, esto nos parezca nada más que obvio. Pero para la época de Kant, como les decía, era la primera persona que lo estaba haciendo, era la primera persona que lo estaba estructurando. En consecuencia, no era para nada obvio, puesto que lo estaba haciendo. Para nosotros es obvio gracias a Kant. Pero era Kant quien estaba forjando esa posibilidad. Entonces, Kant se dio a la tarea de identificar lo que él llamaría imperativos categóricos, lo que nosotros más adelante llamaríamos principios y valores, sobre los cuales se establece toda la estructura de la responsabilidad. De hecho, el gran aporte de Kant es haber generado los presupuestos de una estructura de la responsabilidad predicada o aplicable a todas las manifestaciones del derecho. Los juristas clásicos lo habían considerado en relación con la teoría de las obligaciones, pero Kant se da a la tarea, nada fácil es profeso, de generar una teoría de la responsabilidad basada en valores y principios que fuese aplicable, que fuese predicable a todas y cada una de las manifestaciones del derecho. De tal suerte, y lo cual pues naturalmente parte de su concepción de la sociedad civil, Kant identifica aquellos principios inevitables sobre los cuales tiene que estar construida toda concepción jurídica. Parte de la libertad entendida como una condición ex ante, es una condición sobre la cual se construye toda posibilidad de responsabilidad. De la misma manera, es Kant quien se da a la tarea generalizada, antes lo habían hecho algunos investigadores, por ejemplo, Anselmo de Feuerbach lo había hecho para el derecho penal en concreto, también de origen germano, pero Kant se da la tarea de hacerlo para toda una teoría de la responsabilidad predicada de todas las manifestaciones del derecho. Entonces, a Kant lo que le preocupaba particularmente era la relación entre infracción jurídica o hecho ilícito en términos generales y consecuencia. De tal manera que Kant se pregunta es cuál debe ser la relación entre las dos. Porque la consecuencia no puede ser cualquiera, sino que tiene que haber una relación no causal, sino una relación, más adelante lo llamaríamos de proporcionalidad, una relación que explicara, dado el hecho ilícito, qué consecuencia debe traer. Y esto lo repito, no solamente para lo penal, también para lo civil, también para lo administrativo. De tal manera que es Kant quien se da la tarea de establecer la relación específica entre el sujeto que infringe y la consecuencia que le debe sobrevenir. De tal suerte que Kant, sobre esta base y siempre pensando en una concepción de principalidad,
genera la idea de la responsabilidad subjetiva como presupuesto de derivación de la consecuencia sobre la base de la responsabilidad. Es decir, toda esa constitución que nosotros consideramos en términos de dolo, de culpa, en sus distintas variables según la concepción justinianea, Kant logra construirla hacia una derivación manifiesta en todas las expresiones del derecho. De tal manera que Kant, pues, desde luego se da la tarea de formular los presupuestos de una construcción de la culpabilidad. Por supuesto, a pesar de que Kant utilizó la palabra culpa, utilizó la palabra culpabilidad, prefería la concepción de la responsabilidad generalizada. De tal suerte que eso que para nosotros parece ser demasiado, diría, evidente en términos de dolo, en términos de responsabilidad culposa, en términos de preterintención, eso nos es normal a nosotros precisamente porque Kant lo construyó. Quiero ser claro en que Kant no se inventa la culpa, Kant no se inventa la culpabilidad, Kant no se inventa la preterintención ni el dolo. Esto los juristas clásicos ya lo habían contemplado, pero los juristas clásicos habían hecho unas construcciones restringidas a la concepción de las obligaciones. Incluso cuando intentaron hacer incursiones en materia penal, por ejemplo, pues francamente las contradicciones y las ambigüedades son de tal magnitud que no podemos predicar una teoría básica de la responsabilidad penal, sino hasta cuando Kant la formula, precisamente sobre la concepción de la principalidad, es decir, de las bases generales sobre las cuales es construido. Razón por la que podemos señalar precisamente que esta incursión kantiana ha implicado la primera concepción dogmática. Si ustedes se detienen a contemplar retroductivamente cómo ha funcionado esto, pues vamos a encontrar precisamente que había habido, desde los orígenes documentados del derecho hasta acá, precisamente, una hegemonía hermenéutica total, de tal suerte que epistemología del derecho era hermenéutica jurídica. Con Kant surge la primera incursión dogmática y a partir de Kant podemos decir que hay una opción epistemológica de estirpe dogmática. Sabrán precisamente que la dogmática pues, se diferencia de la hermenéutica en que la dogmática busca lo que la hermenéutica encuentra en las normas y en las instituciones jurídicas, la dogmática lo encuentra en los principios. Pero esta forma de pensar, es decir, que voy del principio a la institución jurídica, llámese norma, llámese constitución, llámese cualquiera de las expresiones, esa concepción se inaugura para el derecho con Kant. Es Kant el primero que lo piensa en esos términos y sobre esa base arriba la consideración que tenemos que basarnos en una teoría de la responsabilidad coherente, generalizada a todas las manifestaciones del derecho, y que esa concepción de la responsabilidad debe ser predominantemente subjetiva, lo que nosotros conocemos como responsabilidad subjetiva, que es ni más ni menos una responsabilidad fundamentada en el principio de culpabilidad. A partir de Kant, el principio de culpabilidad se erige, y pues la verdad sea dicha, podemos decir con una seguridad total que esto fundamentalmente no lo hemos abandonado. Incluso el Tribunal Federal Alemán, exprofeso, en una famosa decisión en sede de tutela producida, si no recuerdo mal, año 2004, tal vez año 2006, llegó a decir que el principio de culpabilidad formulado por Kant hace 2 siglos y medio atrás es un principio identitario del Estado democrático, social y de derecho. Es decir, que el principio de culpabilidad identifica, matiza, caracteriza jurídicamente a la concepción constitucional basada en los presupuestos del Estado democrático, social y de derecho. Pues bien, tal la importancia de Kant. Deben ustedes advertir precisamente que, por ejemplo, los abogados colombianos estamos formados esencialmente a partir de la estructura kantiana. Puede que
nunca nos hayan reclamado siquiera la lectura básica de la metafísica de las costumbres, pero la mayor parte del derecho que nosotros aprendemos es derecho pensado dentro de los términos de la filosofía kantiana. Tan grande fue Kant, precisamente, que se puede ser kantiano sin haber leído a Kant. La referencia de la metafísica de las costumbres la ven ustedes ahí en la parte final de la transparencia, en donde pues ha sido como la obra, la versión en la que yo personalmente me he basado en la generación de mis trabajos. La segunda más importante manifestación de la filosofía del derecho en materia, eh, pues desde los alemanes hacia lo jurídico propiamente tal, es la de Hegel. Yo la llamo la disidencia hegeliana porque Hegel produce su obra jurídica, que son los principios para una filosofía del derecho, más o menos a una distancia de unos 50 años mal contados, desde la publicación de la Metafísica de las Costumbres. Hegel, quien se formó, indudablemente, pues a partir de la filosofía kantiana, por lo menos en cuanto tiene que ver con el derecho, básicamente generó una fórmula paralela a lo que hizo Kant. Incluso si ustedes toman la obra, Los Principios para una Filosofía del Derecho, se van a encontrar que a veces Hegel, pese a la referencia de Kant, Kant sigue siendo hoy en día considerado el más grande filósofo alemán. Hegel hace algunas alusiones, por lo menos a mi juicio, irrespetuosas a quien fuera su maestro, no su maestro de clase, sino su maestro en el entendido que fue en quien abrevó, en donde, pues básicamente, genera una alternativa igualmente dogmática, pero paralela. Como decía, pues esto en sí mismo no es irrespetuoso, pero a veces Hegel, por ejemplo, hace referencias evidentemente alusivas a Kant, en donde dice cosas tales como, por ejemplo, que la idea ciceroniana de clasificación del derecho adoptada por Kant, en donde reconoce un derecho natural, un derecho que en la concepción de Cicerón, reitero, adoptada por Kant, tiene que ver con el derecho, pues en la época de Cicerón, una sociedad politeísta proporcionada por los dioses, pero para la época de Kant, un derecho de origen divino. Kant, de hecho, no utilizó la expresión Dios, pero sí hace alusión a un legislador superior, suprahumano, a un legislador divino, que pues podríamos hacer esa asociación como en efecto lo hizo Hegel. Hegel llega a decir cosas tales como que si existe Dios no cree que tenga tiempo para dedicarse a hacer normas jurídicas, con una clara alusión a los presupuestos mismos de la metafísica de las costumbres. Precisamente Hegel también parte de una cierta concepción de la sociedad civil, pero una concepción de la sociedad civil desprendida del elemento moral y el elemento ético, que en cambio resultaban demasiado caros a la concepción filosófica de Kant. Por eso mismo no habla de una metafísica de las costumbres, sino precisamente de algo que pareciera estoicamente concebido, principios para una filosofía del derecho. La manifestación dogmática es clara, metodológicamente atiende a los presupuestos dogmáticos, y en la concepción de la sociedad civil, Hegel encuentra más bien una respuesta de adaptación de los seres humanos a unas condiciones en donde la única probabilidad de sobrevivir es bajo la interpretación de la comunidad, en el entendido constitucional que más adelante va a ser precisamente identificado como constituciones comunitarias, y que la comunidad es una construcción, pues, evidentemente humana. Más adelante la filosofía tendería más a llamarla social, que responde a unas condiciones de supervivencia y privilegio de los seres humanos. De hecho, Hegel manifiesta que la máxima criatura generada en la naturaleza es el Estado.
y que el Estado es la máxima expresión que puede alcanzar el hombre como criatura viva. Observen ustedes, entonces, aquí se generan los presupuestos que indudablemente tenían un precedente platónico lejano, sobre los cuales más adelante se va a elaborar todo eso que los sociólogos vendrían a identificar como estructural funcionalismo. De tal manera que la concepción de la sociedad civil es una idea estructural, es una idea funcional en donde la organización social surge como respuesta a una contingencia histórica concreta. De tal suerte que Hegel, o sobre la base de la filosofía de Hegel, se resignifica la responsabilidad. Ya no se trata de responder porque, conforme a la experiencia interior de las personas en términos de dolo, de culpa o de preterintención pues prácticamente desaparecido, sino que se vincula la capacidad de atender a la vigencia de la norma o no. De tal suerte, lo antijurídico no consiste precisamente en proceder deliberadamente de manera que se quiera hacer daño o no, sino precisamente por no atender a las disposiciones, que hoy en día podríamos hablar en términos de vigencia de la norma. Hegel no utilizó esa expresión, pero fundamentalmente lo generó sobre esos presupuestos, de tal manera que, pudiendo comportarse de conformidad con una disposición vigente, el no hacerlo es lo que hace propicia la responsabilidad. Aquí no juegan propiamente las condiciones interiores de la persona en términos de conocimiento y en términos de voluntad, sino en términos de posibilidad. Podía comportarse de tal manera y no lo hizo, responde. No podía comportarse de tal manera, pues no está llamado a responder. Sería poco más o menos el presupuesto, la concepción de la responsabilidad en Hegel, lo que un siglo y medio después aproximadamente empieza a ser denominado como responsabilidad por imputación objetiva, que sabrán, esto no es exclusivo del derecho penal, esto es compartido con el derecho civil, incluso la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español ha generado decisiones, ha generado líneas jurisprudenciales en materia de derecho civil basadas en la concepción de la imputación objetiva. De tal manera que, como ustedes pueden ver, lo estoy diciendo muy rápidamente, comprenderán que en un término tan corto apenas puedo hacer una breve ilustración. Hegel plantea una concepción de la responsabilidad basada en principios. De hecho, Hegel juega con la libertad, Hegel juega con la derivación, no en términos causales, que habría sido lo que permitía Kant, sino en términos de imputación jurídica o imputación objetiva de la responsabilidad, pero juega igualmente con presupuestos dogmáticos, con la identificación de los principios sobre los cuales se debe elaborar una concepción de la responsabilidad, pero disiente de Kant en el entendido que va a generar los presupuestos de derivación de la responsabilidad no basado en el conocimiento y en la voluntad, sino en presupuestos paralelos. De tal manera, con la rápida presentación que he hecho, puedo decirles a manera de conclusión que sobre la base de la filosofía alemana y el idealismo alemán en concreto, tenemos que se genera una nueva epistemología del derecho en general, basada ya no en la hermenéutica, sino en la dogmática. Tenemos que inicialmente se formula la teoría de la responsabilidad subjetiva, lo digo aquí de manera conglobante, como un principio, pero un principio predicable de todas, absolutamente todas, las manifestaciones del derecho. Y se relativiza posteriormente la teoría de la responsabilidad subjetiva hacia los presupuestos basados en lo que nosotros conocemos actualmente como imputación objetiva, que en su momento fueron generados sobre la base de la concepción del riesgo social. De tal manera, estoy concluyendo así mi exposición y reiterando mi gratitud a todas las personas que me han escuchado, en particular a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Mari Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial, a las funcionarios de la Escuela Judicial, a los magistrados, magistradas, jueces, funcionarios y funcionarias de la rama judicial, a los abogados y abogadas litigantes, a los estudiantes de Derecho, a los investigadores en materia jurídica que
han tenido la generosidad de escucharme. Concluyo mi exposición y doy paso a las preguntas que tengan a bien formularme. Muchísimas gracias, doctor Manuel Fernando Moya, por esa excelente disertación. En este momento se realizan las siguientes preguntas. La primera, ¿cuál es el futuro de las ciencias sociales y humanas, en particular de la filosofía, y de qué forma se verán afectadas con ocasión a la crisis pandémica del 2020? Gracias, doctor Álvaro. Bueno, todos sabemos que hay una crisis en las ciencias sociales y humanas. No obedece a lo que está pasando en este momento, viene de tiempo atrás y mucho me temo que eso se ha generado como una especie de tensión entre lo que son tradicionalmente designadas ciencias exactas y ciencias sociales y humanas, que pues a diferencia de las exactas no producen los resultados que en cambio sí las ciencias exactas. Nosotros, pues los abogados hacemos parte de las ciencias sociales y humanas, sí hemos cometido un error, que pues debemos reconocerlo y debemos tomar los correctivos, y es que hemos hecho algo que yo he llamado en alguna publicación el truco teórico. Hemos caído en el truco teórico, que es una sustitución del el estatuto científico. Es decir, se supone que los científicos sociales y humanos estamos precisamente para pensar las comunidades y los seres humanos en sus distintas relaciones. Sin embargo, ha habido una tendencia a una sustitución en donde, en vez de pensar las comunidades y a los seres que las integran, lo que los semiotistas llamamos comunidades de hablantes, se ha tendido a pensar en las teorías sobre ellos. Es decir, no se piensa en ellos, sino en las teorías que han habido sobre ellos, y a mí me parece que esto ha sido una especie de extravío, en donde pues, los científicos sociales y humanos se han dedicado a formular muchas más teorías, o sea, teorías sobre las teorías, pero cada vez más distantes de las comunidades y de los integrantes de las comunidades. En consecuencia, pues eso tiene que retomarse. Si no se retoma, va a pasar lo que en efecto ha pasado con algunas facultades de filosofía en Europa, que por importantísimas que han venido siendo, se han venido clausurando. La situación actual concierne a repensar, no desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista pragmático, unos presupuestos que es profeso, tiene mucho que ver, por ejemplo, con la concepción de la sociedad civil, tanto kantiana como hegeliana. Por ejemplo, a mí me parece que esta situación está poniendo en entredicho el Estado social, no tanto el de derecho ni el democrático, pero sí el Estado social, porque se han visto sus limitaciones, al tiempo que la dependencia de los seres humanos con respecto al Estado social. La capacidad del Estado social para responder a una situación como esta ha sido, cuando menos, discreta, de tal manera que manifiesta la necesidad de desarrollarlo, pues tendrán que haber respuestas desde el punto de vista de las ciencias sociales humanas, a ver cómo responder de aquí en adelante, porque supongo yo esto no es algo temporal, sino que es algo que se va a proyectar de aquí en adelante, constituyendo una nueva realidad social. Es esa mi idea al respecto, doctor Álvaro. Muchísimas gracias, doctor. Segunda pregunta. ¿Qué relación existe entre la filosofía alemana del derecho y el derecho colombiano? Bueno, existe toda la relación, puesto que sabrán ustedes que los abogados, bueno, el mecanismo de formación jurídica de los abogados está tomado directamente de Alemania. Los preparatorios, de hecho, son invento alemán. Nosotros lo practicamos, conforme entiendo, pues por lo menos en las facultades de Derecho en las que yo soy profesor, se siguen haciendo preparatorios. Sé que hay algunas que los han sustituido, pero esa clase de formación se mantiene. Pero sobre todo el concepto de institución, o sea, nosotros estamos acostumbrados a instituciones jurídicas, bienes, personas, penal especial, penal general, todo eso es de concepción alemana. Eso se lo debemos a ellos y eso fue pensado por los grandes filósofos alemanes. Ahora, también tenemos que nosotros
la práctica jurídica está informada principalmente por la filosofía kantiana del derecho. Como en algún momento lo decía, puede que en nuestros procesos de formación básica en el derecho jamás nos hayan mencionado a Kant, jamás nos hayan mencionado la metafísica de las costumbres, menos que nos hayan condicionado a que la leamos, pero sin embargo, de facto, el derecho practicado es derecho kantiano. Entonces, pues podría decir que esa es una relación estrecha, íntima, que tenemos entre el derecho colombiano y la filosofía kantiana. Poco a poco se ha venido abriendo lo hegeliano paso, aun cuando con mucha resistencia, pero si bien comprendo que ni a nivel constitucional ni legal quizás se pueda adoptar una cierta identidad, o sea, decir somos hegelianos o somos kantianos, la verdad sea dicha es que esas son las dos opciones fundamentales. Quien quiera entender las máximas teorías actuales de la responsabilidad jurídica en general, tiene que vérselas con Hegel. Quien quiera mantener el predominio de la responsabilidad subjetiva, pues debería, cuando menos, vérselas con Kant. Sí, doctor Álvaro. Muchísimas gracias, doctor. Y última pregunta. ¿En qué puede aportar la filosofía alemana del derecho a la administración de justicia de Colombia? Bueno, si nosotros pensamos con algún detenimiento la construcción de la filosofía alemana del derecho, es pragmática. Y pues el máximo de pragmatismo del derecho se manifiesta en la administración de justicia. Incluso en alguna parte de la metafísica de las costumbres se encuentra que Kant fue uno de los primeros, si no el primero, en formular la distinción entre la justicia de los jueces y la justicia, pues, de todas las manifestaciones de justicia restantes, pero fue quien pensó y de hecho animaba al intérprete a distinguir entre la producción de justicia del juez y la producción de justicia extrajudicial. De tal manera que pues Kant, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, desde aquella época lo estaba pensando y diseña la concepción filosófica sobre la base de esos presupuestos. De tal manera que pienso que una administración de justicia pues tiene que tener por un lado una cierta identidad, una cierta caracterización, y esa caracterización precisamente pues debe corresponder, quiera sea o no, puesto que son las únicas alternativas conocidas, con las posibilidades que se han forjado desde la filosofía alemana. Yo sé que han tenido unos desarrollos muy importantes con posterioridad, pero sin embargo arraigan en esas dos opciones. Por otro lado, hay algo que es a mi juicio muy importante, y es que pues, es necesario formular una política judicial, de tal manera que hay elementos jurídicos identificados ciertamente por la filosofía del derecho que están en manos de los jueces. Por ejemplo, los modelos de responsabilidad realmente dependen más de los jueces que de las leyes, de tal suerte que una política judicial debería pensar o debería orientar sobre una base programática qué deben hacer, de tal suerte que deben hacer pues, en los aspectos que corresponde específicamente a los jueces, de tal suerte que el referente filosófico que se forja desde la filosofía alemana informaría precisamente y radiaría las posibilidades que pueden aportarse. Y pues pienso que hay una invitación inmanente en la filosofía alemana del derecho, y es que le dice, como administración de justicia usted tiene que reconocerse, es decir, no todas las administraciones de justicia del mundo son iguales, no todas tienen los mismos cometidos, no todas tienen los mismos presupuestos, y así como Kant y Hegel, de hecho, se dieron a la tarea de identificar unos ciertos principios sobre presupuestos de incursión investigativa, pues la administración de justicia de este país y pues de cualquier otro tiene que pensarse a sí misma
identificarse, así no nos guste lo que encontremos, pero tenemos que reconocernos, saber qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que no necesitamos de lo que hay, en qué se requiere cambiar, pero para eso necesariamente tenemos que mirarnos y los presupuestos epistemológicos aportados por los filósofos alemanes son inevitables, así de sencillo. No sé, doctor Álvaro, si respondo satisfactoriamente o precisan de alguna otra explicación. Nuestro agradecimiento especial al doctor Manuel Fernando Moya Vargas, que nos compartió su conocimiento acerca del desarrollo filosófico jurídico sobre un tema de trascendental reflexión, como son los aportes del idealismo alemán, que sin duda fueron pilares y pioneros del pensamiento filosófico, representado por uno de los momentos más emblemáticos de la humanidad, que fue la Ilustración, y donde el centro del pensamiento radicaba en la libertad, y cómo la norma jurídica y el ser humano deben actuar conforme en la búsqueda integral de su deber ser y ser. Gracias a todas las personas, entre servidores judiciales y distintos actores del sector de justicia, que se conectaron a esta videoconferencia virtual.